Damos inicio a un segmento más de La Verdad Detrás de la Realidad y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es Vanessa Alvarado, es investigadora paranormal y además tiene el don de la evidencia. Más conocida como Yaja, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pura vida. Muy bien. Y bueno, la tenemos hoy aquí, muy contento de estar con vos, ¿verdad? Y contanos un poco acerca qué es este don, ¿verdad? De ser vidente. Bueno, es algo muy curioso porque la gente puede decir, uy, qué chiva que tiene esa capacidad, pero yo siempre he dicho que todas las personas pueden llegar a tener o desarrollar ciertas capacidades con respecto a lo que es videncia y mediunidad, ¿verdad? Es algo que yo pongo de ejemplo siempre, por ejemplo, en el caso de los animales, cuando va a temblar, los animales perciben, comienzan a resguardarse. Sienten. O cuando, por ejemplo, en Indonesia, cuando se dio el caso del tsunami, Claro. ellos comenzaron horas antes a correr hacia las montañas precisamente para resguardarse, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo supieron ellos? Pero es que ellos están muy ligados a la naturaleza. Lo que pasa con nosotros los humanos es que por nuestra humanidad, por todas las cosas que nos rodean, la tecnología, el trabajo y todo lo demás, nosotros como que hemos perdido ese contacto con nuestra naturaleza y pues tal vez por eso no le damos chance a esa percepción o a esa intuición, ¿verdad? Porque nosotros usamos el término intuición mucho, es que mi intuición me dice que no vaya a tal lado, ¿verdad? Claro. A eso hay que hacerle caso porque es parte de nuestra naturaleza captar ciertos eventos que se pueden dar o que se dieron en ese lugar específicamente, ¿verdad? Ya a partir de esto, comentanos cómo descubriste este don, ¿verdad? ¿Cómo inició? Bueno, cuando yo tenía 4 años, mi abuelito falleció. Entonces resulta ser que a mí, cuando lo enterraron a él, a mí no me dejaron verlo. O sea, yo quería llegar a abrazarlo y despedirme de él, pero como era una chiquita, entonces decidieron que yo no lo viera, ¿verdad? Resulta ser que estaban en los 9 días, en el día 9 de los 9 días, ¿verdad? El último día, estaba todo el mundo reunido en la casa de mi abuela y rezando el rosario y todo esto, ¿verdad? Entonces yo estaba en un cuarto, obviamente qué chiquita le iba a interesar estar rezando, ¿verdad? Entonces yo estaba en un cuarto que tenía una ventana muy grande y daba hacia la calle. Resulta ser que yo escuché donde tocaron la ventana y yo pensé que era alguien que había llegado también a los 9 días. Cuando yo me asomé, yo vi a mi abuelito. Ajá. Entonces yo, feliz de la vida, salí gritando, ábranle la puerta que abuelito está ahí. Porque... Más que una impresión de un susto, más bien de felicidad. De felicidad porque abuelito regresaba, Ajá. ¿verdad? Entonces yo, que abuelito está ahí, entonces todo el mundo me cayó y me dijo, no, pero ¿qué le pasa? O sea, y entonces ya, es que no, pobrecita, la chiquita no se despidió de él, entonces ya que el psicólogo que hay que llevarle y todo lo demás. Pero no, o sea, yo estaba completamente segura de que era mi abuelo, estaba ahí y había tocado la ventana, no me lo imaginé. Posteriormente vinieron otras experiencias con él, o sea, y las tengo muy grabadas, a pesar de que yo tenía 4 años, las tengo muy grabadas, donde él llegaba a la casa, a mi casa. Normalmente yo jugaba en el patio, entonces solía verlo, pero ya no era como verte a vos, sino que lo veía diferente, o sea, lo veía como si estuviera en una película, una cosa así, ¿verdad? La imagen era como si él estuviera en una película, pero yo sabía que era él, que él estaba ahí. Y dejé de verlo como hasta los 7 años, más o menos. Igual, cuando entré a la escuela, estaba en una escuela de monjas, ¿verdad? De aquí de San José, no voy a decir el nombre, pero el edificio era un edificio muy viejo. Y entonces ahí también tuve muchas experiencias a nivel, digamos que paranormal, o sea, yo veía cosas que otras personas no veían. En algunos casos una compañera me decía, sí vi lo que vos viste, pero yo en estos momentos no puedo decir si era por psicosis de ella, de lo que yo le estaba diciendo, o por seguirme la corriente, ¿verdad? Pero yo sí tenía muy claro que ahí había un fantasma que molestaba a las alumnas. Y a partir de ahí ya vos empezaste a desarrollar más el don.
No, llega un momento en la adolescencia en que yo más bien lo bloqueo. Okay. Lo bloqueo porque ya llega un punto en que vos sos como la persona rarita del grupo, claro. que ves y que sientes cosas que otros no sienten, entonces llega un momento en que uno se hace muy introvertido, lo calla, le da miedo tal vez de expresar lo que está sintiendo o lo que está percibiendo, ¿verdad? Y pues llega a bloquearse, o sea, uno llega a bloquearlo de alguna manera, tal vez no se bloquea del todo, pero también la adolescencia es una etapa bastante convulsa, ¿verdad? Su naturaleza es convulsa, es una etapa difícil y con ese tipo de situaciones pues es más difícil. Entonces como que lo bloqueé y luego lo dejé salir como a mis 21 años más o menos, donde de nuevo yo comienzo a tener ciertas experiencias, pero ya entendiendo lo que ocurría. Aún así yo comencé, me sentía siempre muy atraída por los temas esotéricos y comencé a aprender tarot como a los 15 años más o menos, ¿verdad? Entonces ahí nada más, el único contacto que tenía con este tipo de cosas era la baraja de tarot, que la tiraba, trataba de entenderla, entender las cartas, pero nada más, o sea, traté de evitar como tener esas percepciones que normalmente tenía cuando era más pequeña. Y era precisamente como por miedo a que la gente tuviera un juicio un poco erróneo, ¿verdad? Claro. Ahora que estás mencionando esto, me lleva a preguntarte cómo lo tomó tu familia, ¿verdad? Cuando supongo que vos le comentaste a alguien o siempre te lo guardaste, tus amigos más cercanos, digamos. Bueno, vamos a ver. Los amigos cercanos, algunos sí creían, otros lo veían como... Es que tenía amigos que eran ateos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo veían así como, estás volada, estás loca. O sea, eso no debe ser un juego de tu mente, ¿verdad? En el caso de la familia es una familia, en general voy a hablar de mi familia, una familia religiosa católica, pero que sí ha tenido experiencias de este tipo. Y por ejemplo, en el caso de mi abuelito materno, él era medium. Él sí era medium y era medium por incorporación. O sea, el espíritu podía entrar en él y dar información y hablar, ¿verdad? Pienso yo que por eso, ¿verdad? Para ellos no es como de asombrarse si alguno de los otros miembros de la familia tiene este tipo de don, ¿verdad? O sea que se vuelve algo hereditario, se podría decir. Yo digo que esto es hereditario, yo digo que esto es hereditario. Yo siento que yo lo heredé por el lado de mi abuelo materno, ¿verdad? Pero lo que pasa es que también del lado de mi papá hay cierta historia, ¿verdad? Entonces, pues no sé, por algún lado vendrá el asunto. En el caso de mi abuelo es que él era medium, ¿verdad? Que yo te decía ahora fuera de cámaras que hay que tratar de entender lo que es un medium, lo que es un vidente, ¿verdad? Es algo diferente. Y lo que es también las personas con capacidades premonitorias, que es la gente que puede ver el futuro. Entonces, en mi caso, pues yo no soy premonitoria, sino que yo lo que hago es ver tal vez cosas que otras personas no ven, si hay un espíritu, si hay alguna entidad, alguna situación traumante para la persona, eso lo puedo ver sin necesidad de que me lo cuenten. ¿Qué sensaciones cuando tenés a una persona, digamos, a la par, ¿verdad? Y te comenta acerca de un problema, ¿qué sensación es vos descubrir eso que tiene esa persona sin que te lo diga todo, ¿verdad? Es una sensación un poco extraña porque uno tiene que saber cómo abordarlo. Al menos en mi caso yo siempre trato de ser muy respetuosa y muy diplomática. Y le pregunto a la persona si quiere saber
qué es lo que estoy percibiendo. Entonces, normalmente para que la persona entienda, yo utilizo siempre papel y lápiz, entonces trato de dibujar o el lugar o el rostro de la persona, ¿verdad? Que se ve en lo que, o que estoy percibiendo en lo que me están conversando, ¿verdad? Claro. ¿Cómo lo veo? Lo veo como cuadros, lo veo como las películas antiguas que eran cuadro a cuadro, más o menos para que vos entiendas. Algo así es como yo recibo la información. He recibido palabras, entonces es que yo las leo, no que las escucho, ¿verdad? Entonces es como si me pusieran los cuadritos esos que van uno tras otro, algo así. Decime una cosa, ahora que estamos hablando ya más a fondo, ¿verdad? ¿Ha habido o existido alguna vez donde vos decís, esto me traumó, me asustó sinceramente? Ok, sí. Sí. Fue mi primera investigación dentro de un grupo de investigación paranormal. Más o menos, bueno, yo ya esto lo traía y lo manejaba y yo había investigado, o sea, había hecho investigaciones a nivel paranormal, pero de forma independiente. Pero un día decidí entrar a un grupo, ¿verdad? Y fue la primera experiencia que tuve. Fuimos a una casa en Cartago. Resulta ser que esta casa tenía muchísimos fenómenos. Básicamente esa casa era como un vórtice de energía, ¿verdad? Y teníamos 2 personas que habían muerto ahí a causas naturales, por enfermedad. Teníamos un viejito que era un ser vegetal, y aparte de eso habían duendes. Entonces estaba cargada. La casa estaba muy cargada, ¿verdad? Pues resulta ser que cuando yo entro a la casa siento la pesadez del ambiente de la casa por todo lo que se movía ahí, aparte de que la dueña pues también tenía etapas como depresivas, entonces sentía esa pesadez y inmediatamente sentí la necesidad de ir al final de la casa, al último cuarto. Entonces, cuando yo entré, yo normalmente cuando trato de conectarme, lo que hago es que cierro los ojos. O sea, yo puedo conectarme escuchando a la persona hablar, pero cuando no hay nadie, yo llego a un lugar, lo que hago es que cierro los ojos para percibir las cosas mejor. Entonces, cuando entro al cuarto, hay una cama, hay un mueble que tiene unos muñecos, y recuerdo que el cuarto tenía piso de madera. Entonces yo entré inmediatamente, mi compañero estaba atrás mío y cuando yo cierro los ojos veo a una persona arrastrándose que me quiere agarrar los pies. Entonces yo lo que hice fue que brinqué y obviamente le brinqué a mi compañero y yo, ay, ¿qué pasó aquí, verdad? Fue un susto porque no esperaba toparme con eso de una forma tan agresiva, ¿verdad? Y bueno, la historia ahí es que la persona esta que yo vi era una persona que había muerto de cáncer, tenía un tumor en el cerebro, y él en una ocasión se cayó de la cama, no podía levantarse, entonces él se vino arrastrado, ¿verdad? Por el cuarto para tratar de pedir ayuda, ¿verdad? Entonces no era que él me iba a atacar, sino que fue la imagen que quedó ahí grabada y yo logré percibirla, pero a mí me asustó mucho porque yo lo vi debajo de la cama. Cuando a él le pasó eso, esa cama no estaba ahí, estaba en otra posición, ¿verdad? Entonces fue algo que me asustó bastante. ¿Y te llevó a varios días a estar pensando en eso? De hecho, hasta lo dibujé. Yo lo dibujé porque necesitaba como explicarlo y sacármelo de la cabeza, porque en realidad la condición en la que este señor había quedado era una condición bastante deplorable, ¿verdad? Claro. Quiero comentarles que una vez tuve la oportunidad de ir a una investigación, ¿verdad? Y en esa ocasión estabas vos ya, comentábamos, ¿verdad? Con todo el equipo de producción y con vos detrás de cámaras, que uno siente como esa energía, ¿verdad? De positiva, ¿verdad? En este caso, digamos, me sentía bien cuando vos estabas cerca de la cena y demás, porque había como una confianza, ¿verdad? En este caso, uno que, ¿verdad? Estaba ahí, pero cuando vos llegas a un lugar, ¿verdad? Algún ente puede sentir eso en vos, más bien, ¿verdad? Como que vos puede ser como un riesgo para ellos, por decirlo así. Sí, y se esconden. Sí, y suelen esconderse. Nosotros como que los clasificamos, ¿verdad? Entonces hay entidades que están en los lugares
que llegaron ahí para molestar a los habitantes de la casa, ya sea porque les dieron paso por ciertas actividades que se dieron en la casa o porque alguien los envió con algún tipo de trabajo de brujería, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, cuando uno trata de descubrirlos a ellos o ponerlos en evidencia, ellos como que se sienten amenazados y tratan de esconderse, ¿verdad? De hecho, cuando uno llega, a veces no recibe respuestas con los aparatos de investigación como el Spirit Box o el Ghostmeter, ¿verdad? No recibe respuestas precisamente por eso, porque ellos evitan dar esa información o evitan mostrar que ellos están ahí para que no lo saquen. Okay, para que no haya una solución a los problemas de las personas que se están viendo afectadas. En este caso, porque hay algunos que se esconden. ¿Ha habido alguna vez que más bien te quieran enfrentar? Exactamente, eso me pasó en Coronado. Era una situación donde veían a una niña. La señora necesitaba saber qué era lo que ocurría en esa casa porque veían constantemente a una niña y también todos los vecinos como de esa zona, de esa cuadra, veían a un hombre. A un hombre que decían que tenía una gabardina negra, pero no era una gabardina negra. Lo que él usaba era un ¿cómo se llama? Es un delantal, de esos delantales largos como de cuero que usaban antes los carniceros. Ajá. Algo así, era un delantal como de ese tipo. Entonces, llegamos, en ese momento trabajábamos con un señor que se llama Eduardo Céspedes, que él hace hipnosis, y don Eduardo lo que hizo fue que me llevó a un plano, ¿verdad?, un poco más relajado para que yo sirviera de canal. Entonces, mediante la hipnosis, se me hacía muchísimo más fácil, ¿verdad?, tener como contacto con ese plano, porque estaba muy relajado. Entonces, esta entidad fue algo muy curioso, porque yo les dije a ellos, ahí viene. En el momento en que yo dije, ahí viene, los perros de la propiedad comenzaron a ladrar. Entonces, esa fue la evidencia, ¿verdad? Obviamente solamente yo estaba viendo las cosas, pero mis compañeros no lo estaban viendo. Claro. Pero ellos se dieron cuenta por la actitud de los perros, porque los perros comenzaron a ladrar y se pusieron muy nerviosos. Esta entidad era el espíritu de un hombre que había sido dueño de esas tierras y él estaba todavía reclamando esas tierras. Lo que pasa es que él ya tenía muchos años de haber muerto y aparte de eso era muy malo, muy maldoso y había matado a una niña ahí. Le había pegado con un palo en la cabeza porque como que le estaba robando naranjas, entonces le había golpeado con un palo en la cabeza. Y cuando nosotros dimos esa información, los dueños de la propiedad comenzaron a indagar. Este hombre tenía los ojos, eran unos ojos verdes muy chillantes y era como moreno, entonces la cara se veía un poco, no sé, como que golpeaba mucho a la vista, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, este hombre lo trató de alguna manera agredirme porque estaba enojado. Y el compañero, don Eduardo Céspedes, lo que hizo fue que me sacó de la hipnosis rápido porque yo estaba muy asustada. O sea, en ese momento yo sí me asusté, ¿verdad? No sabía si me iba a hacer algo o no, pero yo me asusté porque nunca había tenido una experiencia de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ellos comenzaron a indagar y efectivamente el dueño de los terrenos le decían el gato y era con las características que yo les había dado a ellos. Ya sabemos que esto es un tema controversial, ¿verdad? Y viene ligado a muchos tabús, ¿verdad? Pero mucha gente aún no cree en esto. ¿Qué puedes decir muy personal acerca de? Bueno, yo creo que el problema ha sido es
que dentro del tema hay muchísimas personas que lo toman con charlatanería, ¿verdad? Pero todas las personas han tenido ese tipo de experiencias en su vida. O sea, yo siento que todo el mundo lo ha tenido porque, por ejemplo, hay gente que, vamos a hablar, no me gusta hablar de religiones, pero vamos a hablar de las personas religiosas. Hay personas dentro de la religión que tienen tal vez el don de ver, mientras que están en ese trance haciendo una oración, ellos tienen la capacidad de ver ciertas cosas o tener ciertas revelaciones para con personas que se están viendo afectadas o que están teniendo una guerra espiritual. Yo creo que esto es todo, o sea, en esto todo depende de la forma en que uno lo dirija o en que uno lo guíe, ¿verdad? Por ejemplo, si yo llego y me tiro en un periódico y pongo vidente, yaja, te enseña el rostro de tu enemigo y todo lo demás, muchas personas obviamente lo van a ver con charlatanería porque estoy lucrando con esto. Pero en mi caso la única herramienta o la única arma que yo tengo para decirle a una persona, yo no estoy mintiendo con lo que te estoy diciendo, es teniendo la experiencia tú a tú con la persona y decirle, ¿hay alguien así, así, así? Y que la persona me diga, sí, claro. ¿Verdad? Que es algo que pasa constantemente. Hay un lugar que es así, 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 ¿usted lo conoce? Sí, es mi casa. O sí, ese es mi cuarto. O la descripción que está dando es el cuarto de mi mamá. Entonces, ahí esa es la única herramienta que yo tengo para decirle a las personas, este es mi don o esta es la forma en que yo veo las cosas, ¿verdad? Es que mucha gente también ya dice, pero si tienen ese don y aquí que allá, ¿verdad? ¿Por qué no pegan la lotería? ¿Verdad? Era lo que hablábamos ahora un poco, ¿verdad? Comentémosle a la gente, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que la lotería es un azar, es un punto, digamos, que, por ejemplo, también hay estudios científicos con respecto a lo que es la suerte, ¿verdad? Entonces, es una posibilidad, en el caso de Costa Rica, que son 100 números, es una posibilidad de entre 100, ¿verdad? Sin contar el asunto de las series, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy difícil. Estos dones no se te dieron a vos para buscar la suerte, estos dones se te dieron a vos para dar un mensaje, para guiar a una persona, para ayudar o para autoayudarse uno mismo también. Por supuesto. Entonces es algo muy diferente. Tu vida no es un asunto de suerte, ni tampoco es un asunto de azar. Los eventos que ocurren en tu vida es o porque están destinados, ya escritos en lo que es el papel universal, o simple y sencillamente porque son acciones que tu libre albedrío te llevó a cometer. Entonces no es un asunto de suerte. Claro. No es un asunto de azar. Vamos cerrando un poco el tema, ¿verdad? Y ¿qué se puede decir, Yaja, vos con respecto a estos dones y mucha gente que también lo ha tomado, ¿verdad? Con el tema de fraudes y demás. Bueno, yo creo que el primer paso para esto es ser un poco más espiritual que material. O sea, para poder creer en estas cosas uno tiene que cerrar un poco los ojos ante todo lo que nos rodea, ante todo lo que nos roba esa conexión que deberíamos de tener desde siempre con nosotros mismos y con la naturaleza, y tratar de ver más allá, ¿verdad? Entonces, ese es el primer paso para poder creer en todo este tipo de situaciones y de eventos, ¿verdad? Ahora, con respecto a los charlatanes, pues eso es otro harina de otro costal, como diríamos, ¿verdad? Ya es un asunto de que pues uno se da cuenta la cantidad de dinero que cobran demasiado dinero y si llegas donde un charlatán normalmente te va a decir, sí, efectivamente usted tiene brujería y lo sigue una mala sombra porque ese charlatán tiene que hacerte una limpia por la que te va a cobrar hasta 500,000 colones, ¿verdad? Claro. Entonces, una persona que va a un lugar de estos siempre va a salir con brujerías y con males, y a veces, créanlo o no, la gente llega agobiada donde uno a preguntar que si tienen brujería encima, y no es la brujería, es simple y sencillamente la actitud ante la vida.
porque hay gente que es tan negativa ante la vida que más bien jalan cosas negativas, o sea, jalan eventos negativos para su vida, y no es que tengan nada encima, simple y sencillamente es la actitud. Y bueno, Yaja, lamentablemente ya estamos llegando al final, ¿verdad? Es un tema sumamente amplio y además de eso interesante y que atrapa a muchas personas. Exactamente, muy interesante, mucha tela que cortar en el asunto, y posiciones en pro y en contra del tema también, claro, por ¿verdad? Supuesto. No nos podemos despedir sin antes nos comentes un poco acerca de este libro que sacaste, ¿verdad? Contanos. Ok, bueno, esta es mi primera obra en solitario. Ya había publicado un cuento en el libro Teman a los Vivos, que es el homenaje al Sanatorio Durán. Entonces, en ese libro, Teman a los Vivos, hay un cuento que se llama Ecos Históricos, que es escrito por mí, y este ya es solita, ¿verdad? Cuentos oscuros para enamorados son cuentos que el común denominador es el amor, pero de diferentes formas, ¿verdad? El amor de mamá, el amor de pareja, el amor de novios, los cuestionamientos ante el amor, ¿verdad? Pero tiene un aire un poco romanticista y gótico. Entonces es bastante interesante. Hay un cuento donde se habla de fantasmas, 2 cuentos de fantasmas, uno sobre la reencarnación, y pues la verdad es que es bastante interesante. ¿Dónde lo puede conseguir la gente? Lo pueden conseguir en Club de Libros o lo pueden conseguir conmigo. Pueden buscarme en el Facebook, Vanessa Alvarado, entonces ahí pueden conseguir el libro. Perfecto. Yaja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. En un segmento más de La Verdad detrás de la realidad. Pura vida.